Buenos días, estimados estudiantes del quinto. Vamos a ver en Historia del Perú la prosperidad falaz. 1. De 1845 a 1872. Fue un periodo en que el Estado peruano obtuvo altos ingresos producto de la exportación del guano, de la venta del guano, un fertilizante muy cotizado en ese tiempo en el mundo. ¿En qué contexto se da? Bueno, en la consolidación del industrialismo, principalmente con Inglaterra, ¿no?, quienes van a desarrollar su revolución agrícola. Y que entonces, por ello necesitaba pues bastante fertilizante, ¿no?, el guano de islas. Bien, ¿cómo fue el proceso de la prosperidad falaz en esta primera parte, del 45 al 51? Ramón Castilla llega al poder y él estableció la consignación del guano, es decir, la venta del guano a empresas extranjeras. Castilla prefirió vender el guano a empresas extranjeras, como a la casa Gibbs, de capital inglés. Luego, Castilla, en su primer gobierno, va a crear por primera vez el presupuesto nacional y comenzó a pagar la deuda interna, la deuda de consolidación. Como hay bastante dinero por la venta del guano, se lleva a cabo la construcción del ferrocarril más, digamos, novedoso para América Latina, pues ferrocarril que va del Callao a Lima y luego Chorrillos. Pero también en el aspecto social, el gobierno de Castilla en su primer momento permitió la migración asiática, que llegaron como esclavos los chinos a trabajar en las haciendas aquí en el Perú. Por otro lado, también en el campo político hay un duro debate entre liberales y conservadores sobre la participación en la política de las masas indígenas. Y aquí discutieron bastante. Bartolomé Herrera, que planteaba de que los que deben gobernar el Perú deben ser los blancos porque son los inteligentes y que los indios nacen solamente para trabajar. En cambio, Benito Lazo, José Gálvez, que eran liberales, decían, ¿no?, de que el pueblo debe decidir su gobierno y que entonces las masas populares deben decidir su propio destino. Ese es el debate que va a haber, ¿no?, a nivel doctrinario entre liberales y conservadores en este primer gobierno de Castilla. Muy bien. Luego viene en el 51 José Rufino Echenique, un militar conservador con quien se firmó el tratado de Herrera de Ponte Rivero con Brasil, un tratado de navegación por el cual Herrera pues entregó territorios a Brasil. Hemos perdido territorios en ese gobierno de Echenique. Por otro lado, también permitió la migración europea, especialmente de alemanes, ¿no?, supuestamente como son de raza pura o son los inteligentes, como decía Herrera, pues va a traer el progreso para el país, que nunca hubo progreso, sino más bien el Estado le entregó tierras en la selva que hasta hoy día se han quedado, y ahí están sus descendientes en la selva del Posuso, ¿no?, en Cerro de Pasco, ahí quedan todavía sus descendientes, ¿no? Entonces, estas son políticas de Estado que se dan pues durante el gobierno de Echenique, ¿no? Lo más grave fue de que cuando Echenique llegó al poder comenzó a pagar la deuda de consolidación a gente que no habían prestado dinero al Estado. Eso fue un escándalo. Suficiente pretexto fue eso para que Ramón Castilla se subleve contra Echenique y en una batalla de La Palma, pues derrotó a Echenique y vuelve al poder Castilla por segunda vez. Y en segunda vez, ¿qué hace Castilla? Del 55 al 62. Abolió el tributo indígena, la esclavitud de negros, pero luego los hacendados protestaron contra Castilla y Castilla dijo, no se preocupe porque por cada esclavo liberado el Estado le va a pagar pues 100 pesos, ¿no? Y que al hacendado le costó menos, pues no, cada esclavo. Y esto fue un gran negocio para los hacendados. Es por eso que durante la prosperidad falaz, el Estado gastó mucho dinero en mantener la burocracia civil, militar
y pagar dinero a los hacendados por la libertad de esclavos, ¿no? En su segundo gobierno de Castilla también se firmó el Tratado de Mapasingue, pues, que terminaba con eso la guerra con Ecuador. Luego también viene la elaboración de